destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Fueron las palabras con las cuales Jesús respondió ante la pregunta de que con qué autoridad había lanzado a los mercaderes del templo. Jesús, desde pequeño, desde que era adolescente, cuando José y María lo llevaron a Jerusalén, el templo de Jerusalén era un templo único en todo el país de Israel. En los pueblos, en las comunidades, había lugares para hacer la lectura de la palabra de Dios, que eran las sinagogas, pero templo era solo único. Por eso los judíos tenían la obligación, fuera que vivieran dentro de Israel, fuera que estuvieran fuera del país, por lo menos una vez al año tenían que visitar al templo y, de ser posible, en la Pascua. Por eso Jesús, junto con sus discípulos, subieron a Jerusalén para celebrar la Pascua. Jesús responde de tal modo a los judíos, a los fariseos, que de momento no entienden, porque ellos mismos le contestan: 43 años duró la construcción de este templo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. El mismo San Juan en el Evangelio comenta que Jesús no se refería al templo material, se refería al templo de su cuerpo. Y por eso Jesús les dice: en 3 días lo reconstruiré. Y también San Juan hace el comentario que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se recordaron las palabras de Jesús que había mencionado, que en 3 días reconstruiría el templo de su cuerpo. Y aquí tenemos que hacer una reflexión al contemplar cómo Jesús, o por qué Jesús se llama un templo. Porque Jesús es el templo del encuentro con Dios. ¿Qué mejor lugar para encontrar a Dios que es en el mismo Cristo, que es en el mismo Jesús? Por eso, en la ocasión que Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre, y le responde Jesús: Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Y así hay otros lugares en que Jesús se va más allá de la persona humana, cuando también le dice a Andrés que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí tenemos que reflexionar también que el verdadero encuentro con Dios va a ser siempre Cristo. Las devociones a los santos no son malas, pero muchas veces preferimos a los santos que al mismo Jesús. Los santos sí están dentro de la vida de nosotros los cristianos, los creyentes, como un ejemplo de vivir el Evangelio, pero no más allá de quien es el autor del Evangelio, que es el mismo Jesús. Y también pudiéramos preguntarnos,
¿qué hemos hecho de nuestros templos materiales? ¿Cuál es lo más importante que nuestros templos contienen? ¿Cuál es lo más importante? ¿O qué es lo más importante? ¿Los santos? No. El memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es el sacramento de la Eucaristía. Ese es, diríamos, el gran valor de nuestros templos, que conservan, que guardan en lo que es el memorial de la pasión, muerte de Jesús, como es el sacramento de la Eucaristía. Por eso hoy, al contemplar a Jesús como templo, como centro de encuentro con el Padre Dios, debemos de valorizar nuestros templos y no convertirlos en otras cosas, no convertirlos en para otras situaciones, sino valorar que el principal valor de un templo es el encuentro con Jesús, es el encuentro con Dios.